Buenas noches a todos, Dios les bendiga. Bienvenidos al tiempo de la palabra, amén. Bueno, quiero que vayamos al libro de Santiago. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Eh? Dice la palabra del Señor, versículo 2, dice, la sabiduría que viene de Dios. Dice la palabra, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. ¿No ha llegado? Ya. Bueno, otra vez voy a leer. Dice, la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Salgamos pues a él, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundancia, a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Paremos ahí. Versículo 9. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Paremos ahí. Bueno, aquí hay varias cosas que el apóstol Santiago nos está hablando. La primera, está hablando de las pruebas, y sabemos que las pruebas son todas aquellas cosas que Dios utiliza para saber en cómo estamos, para mirar la fe que tenemos, para ver nuestra condición, para saber si estamos parados sobre la roca, para saber si estamos cimentados como tenemos que estar, ¿sí? Para probarnos, valga la redundancia. Y dice la palabra allí entonces que una de las cosas que la prueba debe producir es paciencia. Paciencia. Una capacidad que se tiene para esperar especialmente, para esperar un resultado, para obtener un objetivo. Paciencia. Pero habla de que la paciencia debe tener una obra completa. Y es ahí donde nos indica la palabra del Señor, el apóstol Santiago, que esa obra completa se completa con la sabiduría, que viene de lo alto, no la sabiduría de los hombres, no la sabiduría de las corrientes filosóficas, no la sabiduría de la ciencia, ¿sí? No la sabiduría terrenal, sino la sabiduría que viene de lo alto. Y como viene de lo alto, la palabra nos enseña que tenemos que pedirla. Es algo que tenemos que pedirle al Señor, ¿sí? Así como un día se lo pidió Salomón. Salomón, ¿qué le pidió a Dios? No le pidió riqueza, no le pidió fama, no le pidió poder, le pidió sabiduría. Y se convirtió en el hombre más sabio de la época.
Una sabiduría tan grande que aún en sus deficiencias, cuando Salomón tropieza, esa sabiduría que él le quedaba, la utilizó para advertir acerca de las cosas que el mundo nos ofrece y las cosas las cuales en el mundo esperamos. ¿Sí? Que lo hemos hablado con tanta insistencia, que el mundo y el sistema del mundo y el espíritu del mundo no tienen nada para ofrecer. ¿Sí? Entonces, esa sabiduría que viene de lo alto, el que la proporciona es Dios. Pero como todo lo que se le pide a Dios tiene una condición, que tiene que ser pedida con fe. Amén. La fe como una herramienta en donde creemos, no solamente creemos que hay un Dios, no solamente creemos en Dios, sino que creemos lo que Dios nos dice, en lo que Dios nos habla, y creemos en la capacidad que Dios tiene para ayudarnos y para resolver todas aquellas circunstancias las cuales afrontamos. Una llave que se llama la fe abre la puerta del cielo para que recibamos la sabiduría que, como lo hemos estado diciendo, es el elemento que completa la paciencia que se necesita en las pruebas. Paciencia, sabiduría. Ahora, quiero, como lo que está hablando aquí el apóstol Santiago es acerca de la fe. ¿Sí? Ya sabemos, como lo dice en el libro anterior, ya lo hemos visto muchas veces. Dice exactamente, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Ahora, cuando el apóstol que escribió Hebreos habla acerca de la fe, habla de una fe macro, ¿sí? Una fe consistente, que es la que se debe tener para nuestro transcurrir en nuestro peregrinaje en la tierra, mientras el Señor viene por nosotros, amén. Está hablando de una fe que tiene unas características, pero esa fe también, esa fe global me habla a mí de una fe que interviene dependiendo de las circunstancias, o sea, como si para cada asunto se necesitara de un nivel de fe o de una porción de fe, pero todo viene de lo mismo, ¿cierto? Nosotros tenemos un llamado general, la salvación y ser testigos de Cristo, pero en medio de ese plan global, cada uno tiene una cosa particular que hacer, ¿cierto? Una cosa particular que hacer. Entonces, en la fe es igual, hay una fe, que es la que describe el apóstol en Hebreos 11, pero aquí también está hablando de una fe particular que se está necesitando para pedir algo que se requiere en el momento de las pruebas. Que más adelante en el capítulo 1 está hablando acerca de cómo se soportan las pruebas, o está hablando acerca de soportar las pruebas. Pero en el capítulo 2, en el versículo 14, está hablando de algo muy importante. Y ya no está hablando de la fe que se necesita para pedir la sabiduría, sino está hablando de una fe más macro. O sea, vuelve a tomar el concepto de fe macro. De una fe, la fe que necesitamos para nuestra vida cristiana, global, ¿sí? Entonces, dice allí el apóstol Santiago, dice en el versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Fíjense cómo está hablando el apóstol Pablo de algo nominal, que en la boca de todo cristiano está, yo tengo fe. Yo le hago una pregunta, ¿en las diferentes sectas la gente asegura tener fe? Claro, se vayan de un unitario, él dice tener fe, donde un católico él dice tener fe, donde un adventista dice tener fe, y así, usted puede ir por cualquier corriente teológica y dicen tengo fe, el mormón tiene fe. Pero entonces aquí está diciendo el apóstol Santiago, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Ahora, la palabra nos enseña, hermano, que por fe somos salvos. O sea, cuando nosotros nos convencemos de que Cristo es el Salvador y de que es la única vía para llegar al cielo y lo declaramos con convicción, entonces Dios nos otorga la salvación. Somos salvos por la fe.
Pero la fe, fíjese cómo acá, mire aquí en el versículo 8 del capítulo 1 está hablando, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Claro, como Dios quiere probarnos para mirar nuestra constancia, entonces Él espera que no solamente seamos nosotros creyentes nominales o creyentes de palabra, sino que de verdad demostremos que nosotros creemos en Él. ¿Por medio de qué? De las obras. O sea, de los actos que respaldan nuestra fe. Amén. Amén. Por eso está diciendo en el capítulo 1, usted tiene que creer que Dios le puede dar la sabiduría, que viene de lo alto. ¿Sí? La evidencia de que eso fue recibido, ¿cuál es? Que me convierto en un ser con sabiduría celestial. Y después en el versículo 9 y 10 me habla de que una de las principales características de ese hombre que tiene sabiduría es que es humilde. O sea, la sabiduría no puede estarse desarrollando en alguien que sea soberbio o en alguien que sea altivo o orgulloso, sino alguien humilde. Entonces, asimismo, cuando hablamos de la fe que necesita de obras, indudablemente las primeras obras que demandará la fe es humillación, ¿sí? Despojo del orgullo. La palabra de Dios dice que el Señor tiene a los humildes de cerca y a los orgullosos lejos. La palabra también dice, hermano amado, que aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Si el que creó el universo fue humilde, especial, o sea, primeramente con el Padre, pero también se sometió a lo que tenía que someterse en la tierra, ¿cuánto más nosotros? Sean humildes, no haya orgullo en ustedes, no haya soberbia, no haya altivez. Las pruebas también sirven para eso, para que Dios en nosotros mutile cualquier orgullo, cualquier soberbia. Amén. ¿Sí? Cualquier soberbia, la quite. Entonces, cuando no hay obras, pregunta el apóstol, ¿podrá la fe salvarle? ¿Seguirá siendo salvo? Yo siempre he puesto el ejemplo de que la salvación es algo que Dios da, que es como un tesoro, un diamante. Dios le da a usted un diamante por creer en Cristo. Pero el acto de recibir un diamante tiene una responsabilidad, tiene algo que, o sea, demanda cosas que uno tiene que hacer. Si yo le doy un diamante a usted ahorita, usted tiene que como mínimo asegurarse de llevarlo bien guardado de aquí a su casa. ¿Sí? Cuando llega a su casa, entonces usted va a meditar, ¿será que lo dejo en mi casa en una caja fuerte o voy a un banco y abro una de esas, una caja de seguridad, ¿sí? que usted deposita ese tesoro, ¿sí? Ese tesoro. Así es la fe. Entonces, fíjese cómo la fe requiere de actos. Los primeros de ellos, el despojo del orgullo, o sea, tiene que haber una destacada humildad en la persona que tiene la salvación. Y sigue diciendo, entonces ya habla de obras más específicas. Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, está hablando de un hermano o una hermana, ¿no? No está hablando de cualquier persona. Esta vez lo confundimos, ¿no? ¿Sí? Como alguna vez alguien me dijo que fuera a orar por una muchacha, una niña, que el papá era un idólatra consumado. Entonces él me citaba la palabra que dice que tenemos que ir a orar por los enfermos que hay entre nosotros. Yo le dije, sí, pero es que usted está pensando que esas personas no son entre nosotros. Son personas que aborrecen a Dios. ¿Sí? Entonces yo no voy a violentar eso. ¿Correcto? Aquí está hablando, dice, del desnudo y del necesitado hermano o hermana, dice. ¿Sí? Dice, tenemos un hermano o una hermana desnudo y con necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, de que aproveche. Sí, que eso pasa mucho, ¿no? La persona, de pronto el que no tiene, pues no tiene, pero el que tiene y ve a su hermano tener necesidad,
¿Sí? ¿Por qué no lo hace? Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ahora, ¿cuáles son las obras de la fe? ¿Cuáles serán las obras de la fe? Fíjese que el libro de Hebreos en el capítulo 6 me habla de los fundamentos de la fe cristiana. Arrepentimiento de obras muertas, ¿sí? La fe en Dios. Cuando me habla del arrepentimiento de obras muertas, me está hablando del arrepentimiento de todas esas obras que no tienen nada que ver con la fe. Entonces, por ende, las obras de la fe son las obras vivas. ¿Sí? Y las obras de las vivas las obras vivas están en la Biblia, más específicamente en el fruto del Espíritu. ¿Sí? Paciencia, benignidad, bondad, fe, amor, templanza, ¿sí? Gozo, paz. Ahí están las obras vivas que solamente por el Espíritu pueden venir. O sea, Dios me convence de que yo lo declare a Él como mi Redentor, pero también Dios me demanda a mí que yo empiece a tener una relación con el Espíritu. ¿Sí? Una relación con el Espíritu. Entonces, cuando el Espíritu viene, que también viene por la fe, creo que el Espíritu viene, eso comienza a arrojar obras y frutos en mí. Comienzan a aparecer los frutos. Sí, dice, versículo 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Aún hoy los teólogos todavía hay conflicto para definir si la fe es lo que salva o las obras son lo que salvan. Unos dicen solo fe, otros dicen no, las obras. Por ejemplo, las personas del catolicismo dicen que las obras son las que salvan. Usted haga obras buenas y su salvación vendrá. No, la Biblia dice no, la fe trae salvación. Pero como les estoy enseñando, la fe necesita ser respaldada por obras. Usted tiene la salvación por la fe, pero las obras son las que dicen si su fe es verdadera, si su fe es viva o es muerta. Alguna vez alguien me decía, hace tiempo me decía, ¿cómo estoy de contento? Estoy muy alegre porque toda mi familia está en la iglesia. Entonces yo le decía, pero ¿cuántos de todas esas familiares tienen un fruto vivo? Porque la religión, hermano, le dice a uno, haga cosas religiosas y usted ahí va. Si usted peca y reza, empata. Y ahí va como con las rodillas raspadas, va ahí como... No. La palabra de Dios me enseña que yo tengo que ser personas de obras vivas. Las obras tienen que ser evidentes en mí. Amén. Las obras tienen que ser evidentes en mí. No es de palabra, tiene que ser porque se nota, porque ahí están las obras. Amén. Entonces, están ahí peleados, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Dice el versículo 19, tú crees que Dios es uno, dices, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Cuando hablamos de los demonios, hermanos, estamos hablando de los que están, de los seres que Dios no salvó, que están condenados. Ellos incluso han visto a Dios, ellos creen en Dios, pero son demonios. No es simplemente creer, no es simplemente decir yo creo en Dios, yo sé que Dios existe. Yo voy a la iglesia y creo en Dios. No, eso tiene que ir respaldado por obras, por una evidencia. ¿Sí? La esposa, ¿qué más va a querer? ¿Que un hombre que la ame o un hombre que le escriba cartas? Los hombres que se llaman románticos se especializan en las flores, en las cartas, en los chocolates. Pero cuando uno ve la realidad, no aman a sus esposas y ellas tampoco los aman a ellos. ¿Sí? Yo sé que cada una de esas cosas es un detalle que es de mucho cariño. Pero yo no puedo sustentar una relación en las cosas simplemente de palabra o simplemente aparentes, sino de fondo. Amén. No es mejor amigo de uno el que lo abraza y el que lo cuchichea que el que realmente está en los momentos bien difíciles. ¿Sí me entienden? Ese es el verdadero amigo. O la persona cercana a uno. ¿Me entienden? Entonces, no simplemente creer.
Los demonios creen, dice la palabra. Ellos creen. Entonces le pregunta a un demonio, él no puede negar lo que ha visto. Pero es un demonio. ¿Sí me entienden? Él no niega lo que ha visto, pero es un demonio. Dice acá, versículo 20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Ay, no hay nada. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. La palabra, cuando nos muestra a Abraham, nunca nos dice el momento en que Dios le habló y Abraham le contestó. Nos habla de un Dios que llamó a Abraham y un Abraham que tomó todos sus enseres y se fue. Claro, algunos dirán, no, pero Abraham cometió errores. Sí, se llevó a su papá, se llevó a Lot, él solamente tenía que irse con su esposa y con las pertenencias de él, o sin nada, pero tenía que salir. La Biblia no nos enseña un Abraham que charló con Dios y dijo, no, qué buen plan, va para esa. No, nos habla de un Abraham que marchó más de 1300 kilómetros en un sentido contrario al lugar donde vivía, un lugar que no conocía, atravesando todo un desierto. ¿Sí? O sea, por eso es que Abraham se destaca en la Biblia. Y fuera de eso, más adelante, cuando el Señor le manda a ofrecer a su hijo, Abraham no titubea. ¿Sí? Algunos dirán mal padre, carnicero, pero la palabra nos enseña que era tanta la fe que Abraham tenía, que él sabía que si Isaac era el hijo de la promesa del Dios verdadero, si Isaac moría, Dios se lo resucitaba. Ahora, también fue un momento cumbre en el que Dios parte la vida de Abraham, porque Abraham viene de una cultura que estaba acostumbrada a los sacrificios humanos. Eso no era extraño. Pero el Señor rompe con eso. Le dice, no ofrezca nada. Ya Dios se ha provisto de un sacrificio. ¿Sí? Está profetizando. Y esos actos de fe son los que definen a Abraham como un hombre de fe. No si él le dijo a Dios que sí. Recuerden la parábola de los dos hijos. Uno dice que sí, ¿cierto? Y otro dice que no. El que sí, ¿qué pasó? No llegó. Y el que no llegó. ¿Quién pesó más? El que dijo que sí o el que dijo que no, pero bueno. Uno muchas veces puede entrar a decir, uy, Dios no. Pero a la larga dice uno, no, sí. ¿Sí me entiende? O sea, la fe viene a ser un estado de mi corazón. No tanto lo que yo hablo, sino un estado de mi corazón. Amén. Un estado de mi corazón. Dice acá, no ves, versículo 22, que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Claro, él creyó, obviamente, pero la fe se perfeccionó por las obras de Abraham. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. O sea, como si el creer tuviera todo el ingrediente, no simplemente de palabra creer, sino creer es aquella persona que se dirige a tener obras que correspondan a eso que él creyó. Fíjense que el apóstol, la palabra dice, el que cree en el Señor Jesucristo será salvo. Pero el apóstol Pablo lo aclara más, dice, el que cree y se aparta del mal. O sea, la gran obra es apartarnos del mal, amén. Creer y apartarnos del mal, amén. Dice acá, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. O sea, ambas cosas simultáneamente me están justificando. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Recuerden a Rahab? ¿Habitaba en qué ciudad? Jericó, ¿cierto? Vivía, su pared hacía parte del muro externo de la ciudad. Ella era cuando uno estudia el significado de ramera, era una mujer que le daba todos los servicios que los viajeros requerían. O sea, era una mujer que prestaba posada,
Era una mujer que preparaba comida, pero también, de vez en cuando, ella prestaba su cuerpo para la satisfacción de los que llegaban allí. Por eso se llamaba ramera. Ella, una mujer de esas condiciones, ve que llega Israel con un Dios del tamaño del Dios que es el Dios de Israel y es nuestro Dios. Y dice, esta es mi oportunidad. Nadie le predicó a ella, ¿sí? Solamente acudió a la misericordia de ese Dios y de ese pueblo. Y les dijo, yo quiero ser parte de su pueblo. ¿Sí? Y también hizo un acto de misericordia. ¿Qué hizo ella? Había escondido a los espías. ¿Sí? Ella no está declarando, ay, yo quiero seguirlo a ustedes, o está diciendo, ese Dios que ustedes tienen me fascina. Ella hace un acto, claro, eso está en su corazón, pero ella hace un acto por los espías. Y cuando ellos se salvan de la muerte porque los estaban buscando, ella les dice, recuerden que yo los ayudé. Cuando ustedes vengan a destruir todo esto, tengan misericordia de mí. Y ellos le dijeron, así vamos a hacer. Y le dijeron, ponga un trapito rojo en una de las ventanas de su casa, para que sepamos que esa es su casa y nosotros no entremos allí. Fíjense que una vez más se cumple que los que habitaban en esa casa no fueron salvados de algo tan tremendo como la destrucción de Jericó, así como fueron salvados los del arca, así como fueron salvados las personas en Gosén, así también Rahab la ramera, por un acto de fe fue salvado. Claro, la fe, seguramente eso en el corazón de Rahab estaba el hacer parte de su pueblo, porque ¿para dónde más iba a coger? Ella hace una declaración del temor, ¿no? Porque dice que yo conozco el Dios de Israel, lo que hizo todo eso para en Egipto y abrió el Jordán. La fama que Dios expandió, ¿sí me entiendes? Sí. La fama que Dios expandió. Ella la declara, pero no es su declaración, sino es su acto de fe, el que tiene peso. Correcto, el que tiene peso. Bueno, esa es la palabra que quería darles a ustedes hoy, mis hermanos. La fe y las obras, amén. Y siempre todo, la fe que tiene que ser acompañada siempre de las obras. Y también cualquier cosa que le pidan a Dios, pídanla con fe. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Bueno, Padre bendito y amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias en esta noche. Te bendecimos y te alabamos, Dios bueno. Señor, gracias por tu palabra, Rey bendito. Señor, que nos has regalado en esta hora, precioso Dios. Te queremos pedir que nos ayudes, Dios, en nuestras pruebas. Danos la fuerza, Señor, la fuerza. Espíritu de Dios, danos la fuerza, Señor, para vencer, bendito Señor. La necesitamos, Dios, en cualquier prueba que estemos pasando. Amén. Señor, y también en cualquier reprensión, Señor, ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, Dios maravilloso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y Padre bendito, en esta hora, Señor, en esta hora, pedimos la sabiduría, Señor. La sabiduría que necesitamos, Señor. No la sabiduría de los hombres. No la sabiduría, Señor, de la terrenal, sino la que viene de lo alto. Para que la paciencia se perfeccione, Señor. Señor, perfecciona la paciencia con sabiduría. Señor, con una capacidad de dominar las cosas. Una capacidad de soportar la prueba, de doblegarla, de vencer, Señor. Ayúdanos, Dios, danos esto. No bajo la perspectiva de los hombres, no en el desespero ni en la locura, Señor. Todo lo cual atamos, Señor, y echamos al abismo, sino con sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús, no con doble ánimo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amado Señor, y pedimos, Señor maravilloso, el Espíritu de Dios con fe. Maravilloso Dios, llénanos, Espíritu Santo. Llénanos con tu unción y con tu fuego, Señor. Y pedimos también, maravilloso Señor, en esta noche pedimos, Señor bendito, en el nombre de Jesús, Señor, que nosotros seamos gente de obras. Señor, que lo que hemos creído, Señor, y en quien hemos creído, tenga el respaldo de las obras, Señor, en el nombre de Jesús. Obra abundante y obra desbordante.
La pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y hacemos todo esto para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Yo bendigo a todos los hermanos que hoy se esforzaron para venir acá. Los que no pudieron venir, Señor, benditos sean también, benditos sean sus casas. Señor, los postes y dinteles de sus casas estén lavados por tu sangre, llenados con tu espíritu, Señor, sus aposentos, sus vidas, sus corazones, de tu fuego también, Señor, que el reino de los cielos conspire a favor de ellos, en el nombre de Jesús. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, Señor, alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz, en el nombre de Jesús. Y como lo hizo Jabes, que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe. Atamos toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas y la echamos a la misma en nombre de Jesucristo de Nazaret, para tu gloria y honra. Amén, amén. 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 Bendecimos toda ofrenda, Señor, y toda dádiva que con generosidad y con amor da para ti, en nombre de Jesucristo. Multiplicada sea y que prosperemos en todo como nuestra alma prospera. Amén, amén. Dios les bendiga a todos y a todos por acá también. Amén, amén.